fotocopias. Hoy vamos a ver lo que son las organizaciones. ¿Qué son las organizaciones? Son agrupaciones de personas que comparten intereses comunes, que se interrelacionan realizando actividades para cumplir con un objetivo en común, ¿sí? Eso es lo que tienen en el apunte. Lo que vamos a ver, les voy a desarrollar lo que les envié en las fotocopias para ayudarles a la comprensión y, bueno, cualquier duda me lo dicen. Las organizaciones pueden desarrollar una amplia gama de actividades y persiguen distintos objetivos. Por lo tanto, se puede hablar de organizaciones con fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro. ¿Cuál es el objetivo de las organizaciones con fines de lucro? Es la obtención de ganancias. Y de las sin fines de lucro, el objetivo es el bienestar de los asociados o de la sociedad en general. ¿Por qué dice esto? Porque puede ser que la organización solo sea para los asociados, para que se beneficien los asociados, o puede ser para que se beneficie toda la sociedad. Por ejemplo, una asociación por una cierta enfermedad, cualquiera, por ejemplo un cáncer, es para el bienestar de los asociados, por ejemplo para encontrar la cura, para encontrar la solución a un remedio o algo. Entonces ahí se benefician los asociados, pero hay otras organizaciones también que se benefician a la sociedad en general. Elementos que caracterizan una organización. Uno son los objetivos. Toda organización tiene objetivos, o sea, parte de este objetivo, que es por ejemplo la obtención de ganancias y el bienestar de los asociados, pero después tiene otros determinados objetivos. No solamente es la obtención de ganancias, puede ser crecer en el mercado, llegar a cierta cantidad de ventas en un año, y otros más, ¿sí? Elementos personales son las personas, o sea, el capital humano, las personas que tiene una organización, todas aquellas personas que forman parte, en este caso, de una empresa, todos los empleados, todo tipo, de cualquier rango, ya sea operario, ya sea gerente, todo eso es el capital humano de una empresa. Y acá también todas las personas que pertenecen a una organización. Elementos materiales. Toda organización necesita tener elementos para poder desarrollar sus actividades. Por ejemplo, un supermercado necesita tener una caja registradora, una góndola. ¿Sí? Por ahí esto necesita tener una oficina, algo en el que realizar las tareas administrativas. Información. Son datos procesados que facilitan la toma de decisiones y permiten el seguimiento de las metas propuestas. Toda organización tiene información, todas las personas tenemos información. Por ejemplo, necesito alquilar algo, un departamento, una casa. Yo necesito una información de cuánto sale, dónde está ubicado, qué requisitos me piden, para saber si yo cumplo, si es lo que yo quiero. Entonces, mientras más datos tengo, la suma de esos datos se van a transformar en información. Entonces, tanto las personas como las organizaciones, cualquiera de las dos, necesitan información para poder tomar decisiones. Toda organización, y frente a cada situación, se toman decisiones. Para tomar buenas decisiones hay que tener buenas informaciones. Si yo tengo buena información, voy a tomar decisiones y voy a poder cumplir con mis objetivos, ¿sí? En toda organización, información sirve a personas y organizaciones para tomar decisiones y así poder cumplir sus objetivos. Si yo no tengo información, no tengo con qué tomar una decisión. Y si no tomo decisiones, no me guío hacia el cumplimiento de mis objetivos. Por eso, esta información va a venir de adentro y de afuera de la organización. De adentro a través de los empleados que transmiten información a sus superiores. De afuera puede venir de la sociedad en general, de los competidores, en el caso de una empresa, de los competidores, de los proveedores, de quien me dan a mí o los bienes para producir o los bienes ya terminados, ¿sí? Y todo esto, información, decisiones y objetivos, también se utilizan en la parte contable, ¿sí? Yo necesito información contable para poder tomar decisiones. ¿En qué sentido? Porque yo la información la tengo a través de los documentos comerciales en una empresa, en la contabilidad. ¿Qué son los documentos comerciales? Todos aquellos comprobantes que entran y salen de la empresa. ¿Por qué? Por pagos, cobros, ¿sí? Compras, ventas,
En el caso ustedes van al supermercado y les dan un ticket, ese ticket es un comprobante comercial. Cuando ustedes pagan la cuota de algo, ese recibo es un comprobante comercial, un pagaré, un compromiso de pago, ¿sí? Tienen un montón de comprobantes comerciales, que esos comprobantes comerciales que están en la vida de uno de las personas, están en la vida de las empresas. Y es muy importante su archivo de conservación, su clasificación, su registración, ¿sí? Esa información es la importante. Por eso, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad recopila información a través de los comprobantes comerciales referida a personas físicas o jurídicas. O sea, personas físicas, ¿quiénes somos personas físicas? Todos. Jurídicas, aquellas que están inscriptas. Brinda información sobre el patrimonio de estas personas, o sea, todo lo que tienen y todo lo que deben las personas. Eso es la información que me brinda la contabilidad. Todo lo que tengo y todo lo que debo. Entonces, la contabilidad, dice, es la técnica que permite clasificar esos comprobantes comerciales, registrar esos comprobantes comerciales que se dividen en operaciones, compra, venta, pago, cobro. Luego se utilizan cuentas para representar esas operaciones y esas cuentas son las que voy a registrar en los libros contables. Eso más adelante lo vamos a ver, ahora simplemente es un comentario para que sepan con qué se van a encontrar a lo largo de la materia. Registrar, resumir, porque esas cuentas en un libro contable, viendo la igualdad del debe, de la partida doble, del debe y del haber, ¿sí? Me van a resumir información, me van a dar un resultado que yo voy a transmitir de lo que es la evolución del patrimonio de una organización. Así, personas de afuera van a saber si pueden invertir en la empresa, si le pueden prestar plata a la empresa. Si, por ejemplo, una empresa viene en quiebra, va y pide un préstamo y no le van a dar el préstamo porque no tienen con qué solventar. Y eso es lo que te piden para darte un préstamo. Por ejemplo, a una persona que trabaja, que le piden el recibo de sueldo. Entonces, a una empresa, la forma que de pedirle es su estado de situación patrimonial. El contador es la persona que se dedica a la práctica de llevar registros ordenados y sistemáticos de datos. Es el que lleva todo este movimiento que les mencioné. Este tipo de organización, para poder alcanzar sus metas, debe ser administrada eficientemente. ¿Qué es eficientemente? Ahí va una tarea. Busquen lo que es, y pongan en su carpeta lo que es la palabra eficiente y eficiencia, para que podamos ver las diferencias de estas dos palabras. Para ello necesita información sobre los recursos materiales. ¿Qué eran los recursos materiales? Acuérdense, todo lo que formaba parte de esa organización, ¿sí? Que posee y los resultados de las operaciones realizadas. También desde el contexto externo, o sea, los de afuera de la organización, quienes están relacionados con la organización. Soliciten información sobre su desenvolvimiento, lo que recién les decía. Una financiera solicita información sobre la organización. Del sistema contable surge la información que solicitan los usuarios internos, o sea, los empleados, por ejemplo, y los externos. Cuanto mayor sea el tamaño de las organizaciones y o se realicen gran cantidad de operaciones, también aumentará la necesidad de que un sector se ocupe de la función contable. Por ejemplo, tengo un microemprendimiento chico. ¿Quién lleva la contabilidad? En realidad no se lleva a veces muy... que puedo ver los libros contables si voy a alguien que tiene un microemprendimiento. Por eso, esas operaciones, todas las cosas todos los papeles de AFIP, de renta, los lleva el mismo propietario, ¿sí? Ahora el emprendimiento empieza a crecer y ¿qué hace? Contrata un contador, ¿sí? Pero ya si vamos a una empresa grande, por ejemplo, la Anónima, Mirgor, una empresa grande, ¿qué hace? ¿Contrata un contador externo? No, en teoría lo que hace es contratar un contador para que esté trabajando adentro de la empresa. E incluso un contador no le va a ser suficiente porque mientras más grande es la empresa, mayores son las tareas que realiza. Entonces, mayores son las registraciones que necesitan aplicar en los registros contables, ¿sí? Entonces, en ese caso va a necesitar un contador, administrativos que ayuden a ese contador. Por eso, mientras más grande es más grande el equipo. Nosotros vamos a tener una entrada, un procesamiento de datos y una salida.
¿Entrada de qué? Datos de las operaciones realizadas por la empresa, todas aquellas compras que realiza la empresa, todas aquellas ventas, cobros, pagos, todo eso va a estar registrado y ¿cuál va a ser la prueba de que se realizó esa operación? El comprobante comercial. Si no hay una factura, no hay una compra. Si no hay un recibo, no hay un pago, no hay un cobro. Eso es lo único que a mí me justifica que la operación se haya realizado. El comprobante comercial, los cuales ya los vamos a ver más adelante también y vamos a ver su forma de archivo y conservación. Luego estos datos se procesan, se clasifican por compra-venta, cobro-pago, se clasifican según la operación, para poder procesar los datos, para poder a partir de aquí tener las cuentas con las que voy a trabajar, para poder registrar esas cuentas y poder obtener así una salida de información. ¿Con qué esa salida? ¿Cómo se encuentra la empresa? ¿En qué condiciones? Si tiene ganancias, si tiene pérdidas, qué es mayor, ¿sí? ¿Cómo es la evolución de su patrimonio? Las funciones básicas de la contabilidad dice que se pueden sintetizar en ordenamiento de los datos de las operaciones realizadas, su análisis e interpretación, preparación de informes. La preparación de informes sería la salida, ¿sí? Anteriormente hablamos del contexto. El contexto puede ser externo, fuera de la organización, e interno, adentro. El contexto, ¿qué les dice acá? Cualquier organización debe resolver constantemente situaciones problemáticas. A toda organización se le presentan problemas y por lo tanto tomar decisiones en forma continua. Estos problemas pueden provenir de la propia organización de adentro, o sea, puede provenir por problemas con las máquinas, por problemas entre los empleados, ¿sí? O puede provenir de afuera de la organización. ¿Por qué? Porque es un sistema abierto una organización. Nunca una organización puede ser un sistema cerrado, porque yo necesito, desde el principio yo tengo una organización y quiero vender. Para vender me tengo que contactar con los clientes, tener clientes. Y si esos clientes son de afuera de la organización, entonces los tengo que dejar, tiene que ser un sistema abierto, porque si no, no habría movimiento, no podría cumplir con mi objetivo. ¿Para qué tendría una organización si es cerrado? Entonces, todas las organizaciones son un sistema abierto. ¿Para qué? Para interactuar con el contexto que lo rodea. El contexto de una organización está constituido por todos aquellos factores que, siendo ajenos a ellas, afectan su desenvolvimiento. Dijimos el contexto externo, nombramos recién, los clientes son de afuera, los proveedores, los competidores. O sea, si no tengo competidores también, tengo distintos tipos de empresas, puedo no tener competidores. Pero en lo normal se tiene un competidor, ¿sí? A no ser que sea un monopolio. Entonces, estos son de afuera: consumidores, clientes, mercado, competidores, proveedores, organismos gubernamentales, porque ellos son los que regulan nuestra actividad también. Por ejemplo, hoy en día lo escuchamos seguido en los precios máximos y los precios mínimos. Los precios máximos, hay un gobierno que establece cuáles son los precios máximos, que yo como organización los tengo que respetar, ¿sí? Entonces, los organismos gubernamentales también afectan nuestro contexto. Entidades y mercados financieros, si necesito dinero, ¿a dónde pido? A una financiera, a un banco. Mercado cambiario y mercado de valores. También necesito saber cuánto está el dólar, cuánto está el cambio de distintos, depende de dónde yo compre mi mercadería, ¿sí? Necesito saber para saber si voy a tener un aumento en los precios. Organismos de control tributario y previsional, ¿qué es lo que pago yo? La comunidad en general. Y después hay otras fuerzas indirectas. Estas son fuerzas directas. Tenemos las fuerzas indirectas como la tecnología. Por ejemplo, la tecnología. Un negocio que antes anotaba, vendía y anotaba en un cuadernito. Pero hoy en día lo hace a través con el código de barra, ¿sí? Se registra en una computadora y tengo lo que vendí en el día. Eso es un cambio en la tecnología. Después, fuerzas indirectas económicas, políticas, legales, culturales. Un McDonald's no va a ser lo mismo acá que en Chile, que en Estados Unidos o en Japón, ¿sí? Va a cambiar de acuerdo a la cultura de esa sociedad. Bueno, sociales e internacionales. Estas fuerzas directas e indirectas configuran un contexto, favorable o desfavorable. Y después el contexto interno. El contexto interno involucra a la estructura y a los participantes de la organización. La estructura representa su organización interna,
Constituye el marco donde llevan a cabo los procesos decisorios y donde se relacionan los recursos materiales y humanos. Eso es lo de adentro de la organización. Las personas que la conforman y los recursos materiales que conforman la organización van a componer el contexto interno. Hablando, tenemos las organizaciones con fines de lucro y las organizaciones sin fines de lucro. Bueno, a partir de ahora vamos a hablar de las organizaciones con fines de lucro, también denominadas empresas. ¿Sí? Son organizaciones económicas que coordinan los factores de producción, cuya actividad está destinada a la elaboración de bienes y o servicios que se destinen al intercambio, con la finalidad de obtener el mayor beneficio. También no hace falta que solamente fabrique, ¿sí?, que los elabore yo, sino también puedo tener una empresa que venda productos ya terminados. Los factores de producción, ¿cuáles son? Los conocemos todos: naturaleza, tierra, trabajo, capital. Esos son los que utilizan las empresas. La empresa, por ser una organización, posee todas sus características. Tiene objetivos, como dijimos, ¿se acuerdan en la parte de organización? Los objetivos son los elementos personales, que son las personas que trabajan, los elementos materiales e información. ¿Qué clases de empresas puedo encontrarme? Existen varias clases de empresas. Aquí citaremos según la actividad que desarrollan. Estas pueden ser empresas productivas, empresas comerciales o empresas de servicio. ¿Cuáles son las empresas productivas? Son aquellas, como la palabra lo dice, que tienen algo, que producen, ¿no? Tengo las que se subdividen en extractivas, rurales e industriales. Extractivas es algo que yo extraigo de la tierra. Por ejemplo, las empresas petroleras, las mineras. Las rurales, la palabra lo dice, rurales, o sea, las agrícolas y ganaderas. Y las industriales, que son aquellas que fabrican algo. Por ejemplo, las metalúrgicas. Después tengo empresas comerciales. Son aquellas empresas que venden ya un producto terminado. Un supermercado, una empresa, un comercio de ropa, una dietética, ¿sí? Y empresas de servicios como turismo, publicidad, toda aquella empresa que no me da un bien a cambio, sino que sí me da un servicio. Después vemos acá lo que es el ciclo operativo de una empresa comercial. Toda empresa tiene un ciclo operativo en el cual compra, paga su mercadería. ¿Compra qué? En el caso de una empresa comercial es alguien que vende un producto ya terminado. Entonces, ¿qué compra? Compra un bien ya terminado. Paga ese bien ya terminado, lo vende y lo cobra, ¿sí? Y luego reinicia el ciclo. Esto no necesariamente se da así: compra, pago, vende o cobro. Se puede dar de otra manera. O sea, puedo comprar, después vender, después cobrarlo, después pagarlo, por ejemplo. O sea, son estas operaciones, pero no necesariamente se dan en ese orden. Luego tenemos el ciclo operativo de una empresa industrial. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué voy a comprar? Voy a comprar bienes para fabricar, voy a comprar materia prima, tengo que tener materia prima y materiales para poder construir, para poder fabricar. Luego las pago esa materia prima en la condición que vino. Luego voy a fabricar, ¿sí? Y voy a obtener un bien, el cual lo voy a vender y lo voy a cobrar. O sea, en la empresa comercial voy a obtener, voy a agregar un paso más en el medio, el de la fabricación, ¿sí? Y también tengo el ciclo operativo de una empresa industrial. Respecto a las actividades, si bien sigue el material teórico, les voy a dar, porque hay una actividad parte 1, una actividad que se basa solamente en esta parte, que dice: define organización. Ustedes, bueno, van a poder definir, pueden buscar en internet, sí, pueden buscar en un libro también, y tienen además el concepto que les di yo. Si ustedes quieren buscar y obtener su propio concepto, estaría ideal, pero no se inunden de definiciones, porque todas llegan a lo mismo. Traten de mencionar también el autor en el caso de que lo hayan sacado de otro lugar, ¿sí? Entonces pongan un concepto, define organización. ¿O qué son para ustedes? Lo mejor sería que logren hacer su propio concepto. ¿Qué es para ustedes la organización? ¿Qué entendieron por el concepto de organización? 2. ¿Cómo se clasifican las organizaciones según sus fines? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo dijimos que se clasificaban? Que se los había escrito de este lado y de este lado. Se clasificaban y con y sin, ¿no? Bueno, de eso de 10 ejemplos de cada uno.
elija una organización que conozca e indique cuáles serían los elementos que la caracterizan. Alguna organización a la que ustedes vayan, o si ustedes tienen una organización, sus padres tienen una organización, si elijan algo que ustedes conozcan y puedan decir cuáles son los objetivos, los materiales, las personas, toda esa parte, los elementos que la caracterizan. 4. De un concepto que usted entienda de qué es contabilidad. ¿Qué es contabilidad? ¿Qué entendieron por el concepto de contabilidad? Y de 5 ejemplos de cada clase de empresa. En cada clase de empresa, vieron que vimos, por acá lo tengo, no lo encuentro acá. Empresas productivas, comerciales y de servicios. En las empresas productivas, de 5 ejemplos en general, no de cada subdivisión, no de 5 de la extractiva, 5 de la rural, 5 de la metalúrgica. 5 ejemplos en general. Y después explique el ciclo productivo de una empresa comercial y de una empresa industrial, tomando como ejemplo una empresa que conozca. Esto que yo les expliqué acá, de compra, pago, venta, cobro, en el caso de una empresa comercial, y compra, pago, producción, venta y cobro de una empresa industrial, eso lo tienen que explicar ustedes, no ponerme el compro, pago, vendo, sino que explicármelo de una empresa que ustedes conozcan. Puede ser la que utilizaron más arriba, ¿sí? Y eso sería la parte de estas actividades. Después viene lo que es comercio.